Muy buenas a todos los estudiantes de análisis de estructuras. En este video voy a mostrar el cálculo de reacciones en marcos de dos ejercicios tomados del análisis de estructuras de Jack C. McCormack. Entonces aquí tengo el problema 415 y pues lo primero que yo recomiendo hacer pues es calcular las resultantes de las fuerzas distribuidas, en este caso 3 por 75 por 25 nos da 75 y ya sabemos que eso actúa en la mitad de este 25. Entonces esa sería la resultante de esta fuerza. Se puede dibujar punteada para que no se piense que está actuando, que es otra fuerza del problema, ¿no? Pero esta es la resultante, no le voy a colocar unidades. Y para este caso de esta fuerza inclinada, pues miramos la pendiente. Entonces tenemos 15 horizontal y 15 vertical, entonces formamos un triangulito así, 15 por 15, 15 y 15 los catetos, y pues calculamos la hipotenusa que es 21, 21. Entonces ese 21, 21 lo multiplicamos por 4 y así obtenemos el valor de la resultante. Entonces la resultante acá será de 84, 85. Ahora bien, la pendiente de esta viga pues se obtiene igual de esa geometría, pero se puede simplificar, sacarle 15 a cada lado, entonces da 1, 1, y pues supuesto pues la hipotenusa será raíz de 2. Eso quiere decir que el ángulo acá es 45 grados, ¿no? Entonces al calcular acá tanto la componente vertical como horizontal deben dar iguales. Entonces ese 84, 85 por coseno o seno de 45 nos viene a dar 60. Entonces ahí tendríamos esas dos fuerzas. Entonces hecho eso, ya se puede empezar a calcular las reacciones. Entonces las reacciones son pues aquí CY, acá AY, y aquí pues sería AX en este sentido. Y listo. Entonces pues tomamos momentos en el punto A porque ahí hay más reacciones, y entonces diríamos sumatoria de momentos en A igual 0, y asumimos que los momentos en sentido horario son negativos. Entonces estas dos fuerzas producen un momento negativo. Entonces tomemos la horizontal primero. Esa horizontal actúa en la mitad de 15. Entonces menos 60 por 7,5 pies, que es la mitad de los 15. Y la vertical también actúa en la mitad de estos 15. Entonces, y también produce momento negativo, 60 por 7,5. Entonces no olviden pues que si tiende a hacer girar la viga con respecto al punto A en el sentido de las agujas del reloj es negativo, como ocurre con estas dos fuerzas. Ahora bien, la resultante de 75 también me produce un momento negativo, entonces menos 75, y eso sería factor de este 15 más la mitad de 25, o sea más 12,5. Finalmente tendríamos CY, que está a una distancia de 30 desde el punto A. Entonces ese produce un momento positivo de 30 por CY igual 0. ¿Sí? Como esta fuerza alrededor del punto A tiende a girar en sentido antihorario, pues ese momento es positivo. Ahora bien, de ahí despejando, pues CY se obtiene que es 98,75 kilolibras. Seguiría pues tomar sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tenemos a Y menos 60 menos 75 y más CY, que es 98,75. Aquí no lo escribí bien.
98,75 igual 0, entonces allí será igual a 36.25. Y para el cálculo de AX pues tenemos que AX sería igual a 60. Entonces pues también se podría hacer sumatoria de fuerzas en X igual 0, entonces menos AX, menos porque está dibujada negativa, y más 60 igual 0 porque no hay más fuerzas. Entonces AX igual 60 kilolibras. Y esa sería la respuesta para ese caso, de ese marco. Bueno, ahora miremos el ejercicio 4.25, que es un poquitico más largo y más complejo, que está allí. Es un marco, pero está hecho con estructura metálica. Entonces, como pueden ver, pues este marco, inicialmente, miremos, para poder calcular la resultante, bueno, la resultante de esta fuerza es 3 por 30, entonces sería 90. Aquí tendríamos la resultante de 90. ¿De acuerdo? Ahora bien, la inclinada, pues tenemos que calcular la pendiente de ese tramo, de esa cercha. Entonces tendríamos horizontal y vertical. Entonces horizontal es este 36, observen que se va hasta la mitad. Entonces 36, y vertical aquí está señalada la altura 18. Entonces al calcular la hipotenusa se obtiene que es 40.25. Y ese 40.25 lo multiplicamos por 4 y nos da un valor de 161. Entonces aquí sería 161 kilolibras. Ahora bien, si queremos simplificar esto para usar una pendiente más simplificada, pues 18ava 1 y de 36 2. Entonces aquí tendríamos pues la raíz de 5. Entonces ya con eso tendríamos las dos resultantes, y entonces esta pendiente, que es 2 horizontal, 1 vertical, al colocarla en la fuerza cambia porque esta fuerza es perpendicular a esta superficie. Entonces aquí sería 2 vertical, 1 horizontal, y eso lo tendremos en cuenta para calcular las dos componentes y el respectivo pues momento. Lo mismo hacemos acá en la reacción. Tenemos la pendiente horizontal 3, vertical 2. Entonces la reacción debe tener una pendiente contraria. Entonces aquí sería 3 vertical, 2 horizontal. Por lo tanto, acá la componente horizontal sería 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 13, ¿cierto? 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 9 y 4, 13, raíz. Entonces sería 2 sobre 3.61, que es la raíz aproximada de 13, por C, si le llamamos a esta C. Y vertical, la componente vertical, pues sería 3 sobre 3.61 por C. Y ya con esto podemos tomar momentos en el punto A, pues donde vamos a tener una Y y una componente AX. Entonces esta AX, digamos que sea así. Puede ser que dé al contrario, no sabemos. Entonces ya como está ahí listo, vamos a tomar momentos, como dije, en ese punto A, con el mismo criterio que tomamos arriba. Entonces sumatoria de momentos en A igual 0. Entonces en el sentido de las manecillas el momento va a ser negativo. Entonces tenemos la fuerza de 90 produce un momento negativo
por la mitad de 30, que es 15. Ahora, la fuerza horizontal de 161 también produce un momento negativo, entonces decimos 101 sobre raíz de 5, 161 por 161 por la distancia, que es estos 30, o sea 30 más la mitad de 18, que es 9, o sea por 39. Eso para la horizontal, ¿no? Y ahora la vertical, de la componente vertical también me produce momento negativo y sería 2 sobre raíz de 5 por 161 y por la distancia, que es la mitad de 36, o sea 18. Y ahí estarían los momentos de las cargas. Ahora la reacción. Entonces esta fuerza vertical produce un momento sentido contrario, entonces más 3 sobre 3.61 C por la distancia, que es desde A hasta C, 72. Y más la componente horizontal también me produce un momento positivo, y es 2 sobre 3.61 C por la distancia desde A hasta este punto, que es 30, hasta la línea de acción de la fuerza, hasta la línea de acción de esta fuerza, la distancia desde aquí a acá, 30. Así es con todas, ¿no? Y pues despejando ahí apropiadamente, obtenemos que ese valor de C es 88.29 kilolibras. Entonces, hecho eso, pues calculamos ahora las dos componentes, tanto la horizontal como la vertical. Entonces la horizontal sería C sub X igual, entonces este 88.29 por 2 y sobre 3.61, entonces ese es C sub X, nos va a dar 48.93. Asimismo el C sub Y, entonces C sub Y será 88.29 por 3 sobre 3.61 y da 73.37. También pues kilolibras. Entonces con esos dos valores podemos calcular tanto a Y como a X. Entonces procedamos a hacer esos cálculos. Entonces primero, digamos, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces en Y tendremos a Y menos la componente vertical de 161, que es 2 sobre raíz de 5 por 161, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más la reacción, menos y más la reacción, que es 73,37, y eso pues sería igual a 0. Entonces a Y obtenemos que es 70,63 kilolibras. Bueno, parece que se me acabó la tinta negra, pues sigamos acá colocando kilolibras. Ahora, sumatoria de fuerzas en X igual 0, tendremos entonces a su X, que la tengo ahí dibujada negativa, o sea hacia el lado opuesto, más la componente horizontal de 161, más 1 sobre raíz de 5 por 161, y más esta fuerza de 90, y menos Cx, porque Cx va en ese sentido, entonces también menos 48.93. Entonces aquí obtenemos que AX es igual, entonces parece que es bueno, hagamos este cálculo, entonces
261, 5 raíz dividido más 90 da 162 y le restamos 48.93. Entonces da 113.07. Bueno, estas son las reacciones, como pueden ver. Hacia ahí las subrayo todas. Y eso pues sería el procedimiento para ese problema o ese tipo de problemas. Entonces, bueno, eso es todo y ojalá que les resulte de utilidad y les solucione algunas dudas. Entonces, hasta la próxima y gracias.